garantizar el servicio de generación eléctrica durante el periodo de estiaje, el Gobierno Nacional, a través de la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, EP, adquirió 37 grupos electrógenos de combustión interna para las centrales térmicas Quevedo y Santa Elena 3. ¿Se justifican los $65 millones invertidos para estas medidas? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Gonzalo Uquillas, gerente de SELEC. Gonzalo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Por favor, ¿podría bajar un poco su retorno de audio, que se nos está formando un feedback aquí? Si puede, bájale un poquito al retorno del audio nuestro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gonzalo, entiendo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Sí me escucha? Me escucho bien. Sí, adelante, Gisela. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Con compra directa en el exterior y sin concurso, se adquirió el holding estatal Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, los motores Hyundai a diésel o semidiésel, según se informó. Esto se hizo para justamente atender la creciente demanda de electricidad. El proceso contempla 2 contratos por un monto total de $65.82 millones para generar 63 megavatios. ¿Cómo se justifica este proceso de compra directa, Gonzalo? Gracias, Gisela. Un cordial saludo a la audiencia de FM Mundo. Mire, el país está atravesando por una situación de estiaje muy severa, Gisela, que ya se ha iniciado. Hay un crecimiento importante de la demanda que se ubica en los 12% en relación con el año previo. Y la autoridad operativa, que es el SENACE, ha señalado la necesidad de 465 megavatios de generación nueva. En esa línea, digamos, SELEC está invirtiendo aproximadamente, Gisela, $300 millones para poder recuperar el parque termoeléctrico, compra de insumo, de combustibles, de repuestos. Y dentro de eso, Gisela, lo que hemos hecho es recuperar la capacidad instalada de las centrales termoeléctricas Quevedo y Santa Elena. Estas centrales fueron construidas en la presidencia del señor Rafael Correa en el año 2010-2011, como resultado, usted recordará, de los apagones del año 2009, que claro fueron que sí, los últimos que, digamos, afectaron al país. En esa línea, digamos, en la central Quevedo, básicamente, hace 5 años exactamente, se decidió desinstalar la mitad de esos motores, la mitad de esa capacidad de generación, para poder atender los requerimientos de Petroecuador en los campos petroleros ITT y Cuyabeno. En ese momento esa generación termoeléctrica no era necesario, por eso se optó, en lugar de comprar nuevos generadores, más bien desinstalar, desafectar del servicio público electricidad y conectarlos en ITT y Cuyabeno, y vienen funcionando con crudo desde esa época. Ante la situación, digamos, actual y futura, Gisela, que el país requiere 500 megavatios nuevos de generación cada año para poder atender este crecimiento de 12% de la demanda, SELEC decidió, a través de esta administración, el poder considerar un proyecto de recuperar esa capacidad perdida por esta desinstalación de estos grupos, y obviamente allí se analizaron todas las alternativas técnicas adecuadas, y como un tema fundamental, la oportunidad y, digamos, las características de los sistemas auxiliares y de servicios, y también la licencia ambiental y el título habilitante, que en su momento hizo necesaria que se adquirieran 32 grupos de generación termoeléctricos marca Hyundai, de características iguales a los que actualmente funcionan en Quevedo. Esa es la razón fundamental por la cual se optó por esta adquisición. Pero, directa, Gonzalo, a través, digamos, directamente del fabricante Hyundai de Corea. ¿Cuál es, usted dice que la emergencia entonces, para justificar esta compra directa, es que la demanda era creciente, ¿no? Iba creciendo durante todo este tiempo. ¿Por qué se trata en este momento de una compra directa y no se lo hizo como un proceso regular de compra pública tiempo atrás? Y esto fue una demanda que iba creciendo en el tiempo.
¿Por qué ahora resulta convertirse en una emergencia y en una compra directa? No ha sido una emergencia, ha sido un proceso llevado adelante con las debidas autorizaciones del directorio de SELEC. Se ha seguido, digamos, este tipo de modalidad que es un COMEX, una compra al exterior directamente al fabricante, en este caso Hyundai de Corea, y las razones son las que ha anunciado Gisela. Primero, porque los grupos tienen que ser similares, porque a los que actualmente operan en la Central Quevedo, por el título habilitante otorgado por el Ministerio de Energía y Minas, por la licencia ambiental que considera obviamente el funcionamiento de estos grupos. Se analizaron otras opciones de otros fabricantes importantes, sin duda alguna, y que nadie cuestiona su calidad técnica, como son grupos Barcila, como son grupos MAN. ¿Cuál es la dificultad en esos casos? Son grupos de diferentes tamaños, diferentes características, probablemente igual de eficientes, pero que no calzan dentro de el tema del título habilitante y licencia ambiental. Hubiera sido necesario actualizar el título habilitante, hubiera sido necesario actualizar la licencia ambiental, y aquí es un tema de tiempo. La expectativa, Gisela, es de que estos grupos estén operativos en su mayoría a finales de este año, es decir, en la mitad del estiaje 2023-2024. Recuerde que son grupos que tienen que fabricarse, no son equipos off the shelf que usted compra, digamos, como hacer una compra, digamos, electrónica. Hay que ordenar, tienen que fabricarse, y acabo de recibir la confirmación de los señores de Hyundai que estos grupos van a ser embarcados desde Corea al Ecuador el mes de noviembre. Estamos contratando los servicios de instalación. Pudo haber sido, Gonzalo, permitan tener operativos estos grupos a finales de año. Pudo haber sido, Gonzalo, definitivamente la mejor opción. Me imagino que técnicamente usted lo sabrá, pero insisto, o sea, si era una demanda creciente, entiendo que fue creciendo a lo largo del tiempo que usted acaba de mencionar, y porque en ese tiempo no se preveyó que podía darse una emergencia después si no se tomaban las precauciones antes. Es decir, antes se podía haber hecho un concurso para ver qué empresa era la designada, como dice la ley, y no llegar a este punto de tener una emergencia. Pero en todo caso, ¿cuáles son los escenarios que se manejan desde la institución para este periodo de estiajes entonces? Los escenarios son escenarios delicados, complejos, Gisela. Tenemos, digamos, un estiaje que ya se ha iniciado de manera importante, con una disminución de lluvias, disminución de los caudales afluentes a las diferentes centrales ubicadas en la cuenca amazónica. Digamos, la excepción es Coca-Cola Sinclair, cuyos caudales se ubican cerca de la media histórica, pero todo el resto de centrales, incluidos el complejo hidroeléctrico Paute, las centrales Agoyán, San Francisco, del Sitanizagua, Pisayambo, todos registran caudales cercanos a los mínimos históricos. Mínimos históricos. ¿Qué significa esto? Que esto afecta de manera importante la capacidad de generación de las centrales hidroeléctricas. En esa línea, como señalaba al inicio de esta entrevista, SELEC viene invirtiendo $300 millones para recuperar su parque termoeléctrico, que es el complemento para poder, atender esa disminución de la generación hidroeléctrica. En ese sentido, cabe la pena mencionar, Gisela, que el 31 de octubre ya estará recuperada la central Termoesmeraldas 1 de 125 megavatios. Se están adquiriendo repuestos, insumos, lubricantes, transporte de combustible, una cercana coordinación con Petroecuador y SENACE, que es la autoridad operativa del sector eléctrico, para minimizar la posibilidad de riesgos de afectaciones en el normal suministro de energía eléctrica. ¿Y estas proyecciones que nos cuenta no están siendo afectadas por la alerta de la llegada del fenómeno del Niño? En principio no. Recordemos, Gisela, que el fenómeno del Niño se produce periódicamente, aproximadamente cada 4 años. Mientras que el estiaje es un fenómeno estival de sequía, de disminución de caudales, que afecta fundamentalmente la cuenca amazónica y que se produce todos los años. Las afectaciones más bien vinculadas al fenómeno del Niño pueden estar caracterizadas por un incremento de precipitaciones en la región litoral y que en algunos casos pudieran afectar mediante situaciones de inundación a algunas de las centrales termoeléctricas, como es el caso específico de las centrales ubicadas en la provincia de Esmeraldas. Allí cabe la pena indicar también que la central Daure Peripa es operada y mantenida por SELEC a través de su unidad Hidronación, pero el régimen de lluvias es contrario en el Pacífico que al de la región amazónica. Es decir, en principio no tenemos, evidencias
de que la llegada del fenómeno del Niño vaya a ser, digamos, un estiaje más severo. Sin embargo, lo que yo puedo sí señalar como parte de una problemática más amplia que el propio fenómeno del Niño, que es el cambio climático a nivel mundial, es que el estiaje que usualmente empieza el mes de octubre, en mi opinión, ya se ha dado inicio desde hace un par de semanas con esta disminución importante de lluvias y de caudales. Y el día de hoy, ¿existe alguna alerta real de apagones nacionales que tenga que ser solventada? Yo diría que no hay una alerta de apagones, digamos, SENACE, las autoridades de Presidencia de la República, el Ministerio de Energía y Minas, digamos, las empresas de generación, coordinamos de manera muy cercana todo un plan que permita, como señaló Gisela, el poder mitigar esos riesgos. Sin embargo, sí cabe aquí hacer un llamado a la ciudadanía de que no está por demás, digamos, propiciar y propender al uso eficiente de la electricidad. El país no está preparado, Gisela, como en el mes de junio, para un incremento de la demanda del 17%. Recuerde que las tarifas del Ecuador son de las más bajas de Sudamérica, no permiten recuperar las inversiones y eso le quita en el tiempo sostenibilidad para que nuevas centrales de generación, digamos, con inversión público-privada puedan incorporarse de manera oportuna. ¿Y cuáles son esos territorios que podrían verse más afectados en este periodo? Bueno, en el caso, digamos, de la afectación son fundamentalmente las centrales de generación Coca-Cola Sinclair, el complejo hidroeléctrico Paute, es decir, todas las centrales ubicadas en la cuenca amazónica son afectadas en mayor o en menor medida durante este periodo estival de 6 meses, que en mi opinión, como ya señalaba, digamos, ha empezado. No, digamos, nos pronunciamos sobre eventuales restricciones del servicio, todavía no es oportuno, digamos, el poder confirmar eso. Es un tema que se maneja, digamos, día a día como resultado de un monitoreo permanente del crecimiento de la demanda, de la disponibilidad de combustibles, de la disponibilidad del parque generador, de la disponibilidad de los caudales, de la disponibilidad de un tema muy importante, Gisela. Al momento el Ecuador importa 11% de la energía para atender la demanda nacional desde Colombia. Entonces hay un elemento clave que es poder establecer hasta cuándo esa disponibilidad energética de Colombia será posible de considerarla, más allá que es costosa. Vale la pena indicar, son valores cercanos a 25 centavos de dólar por kilovatio hora, que significa una erogación, digamos, del sector eléctrico de aproximadamente 20 millones de dólares semanales. Entonces, una situación delicada también desde el punto de vista financiero y comercial. Y en términos de afectación, en el caso que hubiera algún tipo de restricción, pues ya será el comité de crisis, el momento que se conforme, el que podrá dar las directrices necesarias, digamos, si fuera del caso, para contemplar eventuales restricciones en el normal suministro de energía eléctrica, que el gobierno nacional y el presidente Lasso de manera particular está comprometido para minimizar ese tema. Tal es el caso que ha señalado, digamos, la voluntad política de que se pueda, Gisela, a través de un proceso licitatorio competitivo y urgente, contratar 300 megavatios de generación termoeléctrica que le permitan al Ecuador contar con las reservas necesarias para poder afrontar este estiaje 2023-2024. Yo le agradezco muchísimo, Gonzalo. Muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto saludarla como siempre. Gracias, Gisela. Una buena tarde. Gonzalo Uquillas, gerente de SELEC. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Hasta el 30 de septiembre disfruta de las actividades por el verano de las artes y este domingo vive el concierto de